En este tutorial vamos a pintar un paisaje en acuarela paso a paso, donde aprenderás a cómo crear profundidad, simplificar árboles, pintar vegetación, construir atmósfera con pocos colores y utilizar la luz para darle vida a una escena sencilla. Durante el proceso te mostraré cómo transformar manchas y formas básicas en una pintura con sensación de espacio, calma y naturalidad sin necesidad de pintar demasiados detalles. También veremos cómo controlar bordes suaves, contrastes y pinceladas sueltas para conseguir una acuarela más fresca, luminosa y expresiva. Primero voy a comenzar realizando un boceto muy simple para organizar la composición. En esta etapa no necesito dibujar demasiados detalles, solamente quiero ubicar las formas principales y entender cómo se distribuirán los elementos dentro de la escena. Primero debemos observar el encuadre general, ya que esto nos permitirá colocar correctamente cada elemento, como la casa, los árboles principales, el camino, el muro y la vegetación. Recuerda que los bocetos deben simplificarse en masas grandes y formas básicas. No es necesario dibujar cada detalle desde el inicio, ya que esto hace que el proceso sea mucho más sencillo y ayuda a mantener la pintura más suelta, evitando complicarnos demasiado. Si te resulta más fácil, también puedes utilizar una regla para trazar algunas líneas guías e ir construyendo el boceto de una manera mucho más sencilla. Estas líneas nos ayudarán a entender mejor la perspectiva y la dirección de los elementos principales dentro de la composición. Recuerda que los trazos deben ser muy suaves, no queremos dejar marcas de grafito demasiado fuertes que después sean difíciles de borrar o que ensucien la acuarela. No te preocupes si al principio el proceso parece lento. Entre más practiques bocetos rápidos y simplificados, más natural y fácil se volverá a construir este tipo de escenas. En acuarela, una buena estructura desde el dibujo hace que todo el proceso sea mucho más fluido y fácil de controlar. Y además nos ayuda a evitar errores como tamaños incorrectos, perspectivas confusas o elementos mal ubicados dentro de la escena. Para esta acuarela estaré usando principalmente pinceles Quill Brush, ya que son muy versátiles y permiten trabajar tanto detalles como manchas grandes de manera más natural. Los pinceles grandes me ayudan a crear lavados suaves y zonas amplias de color, mientras que los más pequeños serán útiles para añadir detalles, ramas y algunas texturas en la vegetación. Algo que me gusta mucho de este tipo de pinceles es que mantienen una buena punta, lo que me permite variar el grosor de las pinceladas con bastante facilidad. Vamos a comenzar trabajando la vegetación utilizando una mezcla bastante diluida y pinceladas sueltas para construir primero las formas generales. Este es un principio muy importante que puedes aplicar prácticamente en cualquier pintura, y es comenzar siempre por las formas grandes antes de pensar en detalles. Estoy variando ligeramente los tonos verde para evitar que la vegetación se vea plana o demasiado uniforme. Algunos son más cálidos y amarillentos, mientras que otros son un poco más fríos y oscuros, lo que ayuda a crear más naturalidad y profundidad dentro de la escena. Recuerda que en acuarela es mejor trabajar de menos a más, porque primero construimos las grandes manchas de color y poco a poco iremos agregando contraste, profundidad y algunos detalles para darle más vida a la pintura. Voy a aplicar una primera capa muy ligera sobre la casa utilizando una mezcla muy diluida de violeta. Este tono funcionará como sombra principal y me ayudará a empezar a darle volumen desde las primeras capas. Me gusta utilizar este tipo de color para las sombras porque aporta una sensación más natural y armoniza muy bien con los verdes del paisaje. Observa cómo un simple cambio de valor y temperatura, la casa empieza a adquirir profundidad y deja de verse completamente plana. Recuerda que en acuarela siempre es mejor comenzar con mezclas suaves y transparentes. Más adelante tendremos la oportunidad de reforzar las sombras y añadir pequeños detalles, pero conservar la luminosidad del papel desde el inicio
Hará que el resultado final se vea mucho más fresco y natural. Voy a trabajar en el camino utilizando una mezcla muy diluida de tonos cálidos, en este caso rojo cadmio, con un poco de siena tostada y un toque muy pequeño de sombra tostada. Introducir este tipo de color ayuda a crear contraste con los verdes de la vegetación y evita que toda la pintura quede dominada por una sola temperatura. Por el momento solo es establecer colores base, definir formas generales, sin preocuparnos por las texturas ni los pequeños detalles. Es importante reservar desde ahora las grandes masas de color y entender cómo cada una contribuye al equilibrio de la composición. Ahora que tenemos la estructura, vamos a trabajar los tonos medios en los cipreses y aquí es donde empezamos a construir el volumen real. Todavía no queremos ir directamente a los colores más oscuros. Primero aplicaremos estos tonos intermedios para definir mejor la masa, la silueta y la dirección de la luz. Estoy utilizando pinceladas irregulares y variaciones de valor para evitar que los cipreses se vean planos o demasiado rígidos. La idea es que los árboles se sientan densos y con presencia, pero manteniendo al mismo tiempo esa transparencia característica de la acuarela que les da un aspecto más natural. Con un pincel fino voy a marcar la ventana de la casa utilizando un tono más oscuro, combinando sombra tostada con un poco de gris. Observa cómo un detalle tan pequeño puede darle inmediatamente más escala y presencia a la construcción. No es necesario definir cada marco ni cada detalle arquitectónico. En acuarela, sugerir es mucho más efectivo que describir absolutamente todo. Aquí el contraste juega un papel muy importante porque al colocar un acento oscuro junto a la zona más clara, creamos un punto focal que atrae rápidamente la mirada y hace que la escena se vea mucho más nítida, equilibrada y realista. Ahora vamos a añadir las sombras más profundas, aplicando un verde mucho más oscuro y concentrado hacia el interior y la base de los cipreses. Con esto logramos dos cosas importantes. Primero, le damos peso al árbol, haciendo que no se vea como una mancha plana. Y segundo, creamos un contraste que hace que la fachada blanca de la casa resalte mucho más. En acuarela la profundidad no solo se logra con perspectiva, sino también manipulando los valores, reservando las luces y colocando las sombras más intensas donde queremos que el ojo se detenga. Aquí continuamos trabajando las sombras más profundas de los árboles ubicados al lado de la casa. Estas zonas oscuras son muy importantes porque ayudan a separar mejor los planos y a darle más sensación de volumen y profundidad al paisaje. También estoy cuidando de no cubrir por completo las transparencias anteriores porque quiero conservar esa luminosidad característica de la acuarela que hace que la vegetación se vea más natural y viva. Observa cómo al aumentar el contraste alrededor de la casa, el punto focal comienza a destacar mucho más dentro de la composición. Ahora comienzo a trabajar las sombras que se proyectan sobre el camino. Estas sombras son importantes no solo porque le aportan profundidad y realismo a la escena, sino también porque ayudan a indicar claramente la dirección de la luz dentro de la composición. Estoy utilizando bordes suaves y pinceladas ligeras para que las sombras se integren de manera natural con el suelo. No buscaremos contornos perfectos, sino que dejaremos que algunas zonas se desvanezcan suavemente. Ese tipo de transición es lo que aporta calma, atmósfera y naturalidad a la pintura.
Para cerrar los detalles del camino, vamos a aplicar una técnica sencilla que se llama salpicado. Con el pincel cargado de una mezcla más concentrada de pigmentos terrosos, doy pequeños toques para crear esas variaciones de textura que representan la gravilla y la irregularidad de la tierra. Estas pequeñas manchas, casi aleatorias, rompen la superficie lisa del lavado anterior, le dan a la pintura una sensación mucho más orgánica, profesional y sobre todo viva. Para finalizar con la punta del pincel añado los últimos detalles como los marcos de las ventanas y algunos acentos en la estructura de la casa. No es necesario definir cada detalle arquitectónico para que la casa se sienta real, solo basta con sugerir la forma con un trazo preciso. Estos pequeños toques de oscuridad son los que le dan nitidez a la escena y terminan de organizar el conjunto. Ahora sí, la pintura respira y cada elemento está en su lugar. Lo más importante de este ejercicio es entender cómo simplificar una escena utilizando formas grandes, valores y pinceladas sueltas para construir profundidad y atmósfera sin complicarnos demasiado en el proceso. La acuarela no se trata de controlar cada detalle, sino de aprender a trabajar con la transparencia, la luz y la espontaneidad del agua. Con práctica, este tipo de paisajes comenzarán a sentirse cada vez más naturales y fluidos de pintar. Espero que hayas disfrutado del proceso y que este tutorial te motive a seguir explorando y experimentando con la acuarela. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo episodio de Arte.